Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, noticias del corazón y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo. Si sois tan fans como nosotros de las telenovelas turcas, de las parejas que nos hacen suspirar y de los reencuentros que nos dejan sin aliento, este es vuestro sitio. Hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero y cuyo reencuentro, del que os vamos a hablar hoy, ha sacudido los cimientos de Internet. Si habéis adivinado, hoy vamos a analizar, diseccionar y disfrutar de cada detalle del esperado, del ansiado, del explosivo reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de lleno a cotillear y a emocionarnos juntos, permitidme recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si queréis estar al día de todas las novedades de vuestros actores y actrices favoritos, si queréis enteraros de los salseos antes que nadie, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así YouTube os avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo y no os perderéis absolutamente nada. Venga, dadle al botoncito. Ya. Hecho. Perfecto. Ahora sí, preparad palomitas, acomodaos y vamos a sumergirnos en este drama, en este romance, en este reencuentro. Como todos sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su papel en la exitosísima telenovela turca Sen Kalkam, que aquí en España conocimos como Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Y efectivamente ese amor de cuento de hadas pasó de la ficción a la realidad. Durante el rodaje Hande y Kerem se enamoraron, confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos en las redes sociales batían récords de likes, sus viajes eran seguidos por millones de fans en todo el mundo y todos dábamos por hecho que esta historia de amor tenía final feliz. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría para sus fans, que no podían creer que una pareja tan perfecta como ellos hubiera roto. Se especuló mucho sobre los motivos de la ruptura, diferencias irreconciliables, presiones del trabajo, terceras personas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. Desde entonces ambos han seguido con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y protagonizando nuevas series y películas. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, mientras que Kerem ha mantenido un perfil más bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de las posibles nuevas relaciones, el recuerdo de su romance seguía vivo en la memoria de sus fans. Muchos aún albergaban la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro que volviera a unir a la pareja que tanto amaban. Y aquí es donde entra en juego el titular de este vídeo, Hande y Kerem reencuentro explosivo que nadie esperaba, evento único. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se han reencontrado? ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Pues bien, la historia es la siguiente. Hace unos días, ambos actores fueron invitados a un evento benéfico organizado por una importante fundación turca. El evento, que tenía como objetivo recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil, reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la cultura y la política. La presencia de Hande y Kerem en el mismo evento no pasó desapercibida para nadie. Los fotógrafos se agolpaban a la entrada para captar el momento en que ambos llegaran. Los fans se congregaban en las inmediaciones con la esperanza de verlos juntos y los medios de comunicación se frotaban las manos ante la posibilidad de un reencuentro explosivo. Y efectivamente el reencuentro se produjo. Según testigos presenciales, Hande y Kerem llegaron al evento por separado, intentando evitar cruzarse el uno con el otro. Sin embargo, el destino, o quizás la organización del evento, tenía otros planes. Durante la cena de gala, ambos fueron ubicados en mesas cercanas, lo que hizo inevitable que se vieran y se saludaran. Las fotos y los vídeos del momento en que Hande y Kerem se reencontraron se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En ellos se puede ver a ambos actores saludándose con una sonrisa, intercambiando algunas palabras y, en general, mostrando una actitud cordial y respetuosa. ¿Pero fue realmente un reencuentro explosivo? ¿O se trató simplemente de un saludo protocolario entre dos personas que alguna vez estuvieron enamoradas? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es subjetiva. Para algunos fans, el simple hecho de ver a Hande y Kerem juntos, aunque fuera por unos segundos, ya es motivo de celebración.
Para otros el reencuentro fue decepcionante, ya que esperaban algo más, una muestra de afecto, una mirada cómplice que indicara que aún hay sentimientos entre ellos. Lo cierto es que, a juzgar por las imágenes, el reencuentro fue discreto y sin mayores sobresaltos. Ande y Kerem se mostraron profesionales y educados, pero no hubo ningún gesto que sugiriera una posible reconciliación. Ambos han madurado mucho desde su ruptura y parece que han aprendido a gestionar su relación de una forma más adulta y responsable. Ahora bien, esto no significa que no haya esperanza para los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás este reencuentro haya servido para limar asperezas, para recordar los buenos momentos que vivieron juntos y para abrir la puerta a una posible amistad. Quizás con el tiempo Ande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente seguirán siendo dos buenos amigos que se respetan y se admiran mutuamente. En cualquier caso, lo que está claro es que el reencuentro de Ande y Kerem ha generado una gran expectación y ha demostrado que su historia de amor sigue viva en la memoria de sus fans. Y es que al final, todos nos sentimos un poco identificados con las historias de amor de la ficción, porque nos hacen creer que el amor verdadero existe y que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Este evento único, este encuentro que nadie esperaba, ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Ha demostrado que a pesar del tiempo y de las circunstancias, el cariño y el respeto pueden perdurar entre dos personas que alguna vez compartieron algo especial. Y sobre todo nos ha recordado que el amor, en todas sus formas, es una de las cosas más hermosas y poderosas del mundo. Y hasta aquí nuestro análisis del explosivo reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esperamos que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado tanto como nosotros hablando de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Para resumir brevemente, hemos visto cómo el reencuentro entre Hande y Kerem, aunque discreto, ha generado una gran expectación y ha reavivado la esperanza de sus fans. Hemos analizado las imágenes del evento y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Y hemos recordado por qué su historia de amor sigue siendo tan importante para tantas personas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Nos encanta compartir estos momentos con vosotros y saber que os gusta nuestro contenido. Os animamos a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo contándonos qué os ha parecido el reencuentro entre Hande y Kerem, si creéis que hay posibilidades de reconciliación o si pensáis que es mejor que sigan siendo amigos. Nos encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, antes de despedirnos, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así nos ayudaréis a seguir creciendo y a traeros más contenido interesante y entretenido. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperad que aún hay más. Vamos a profundizar un poquito más en los detalles que rodearon este evento y en las posibles interpretaciones que se le pueden dar a este reencuentro. Porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo nada es casualidad, y cada gesto, cada mirada, cada palabra puede tener un significado oculto. Empecemos por el evento benéfico en sí. La elección de un evento de estas características como escenario del reencuentro no es baladí. Participar en una causa noble como la lucha contra el cáncer infantil, proyecta una imagen positiva de ambos actores, mostrándolos como personas comprometidas y solidarias. Además, un evento benéfico proporciona un ambiente más relajado y menos propicio para los escándalos, lo que facilita un encuentro cordial y respetuoso. Ahora bien, ¿quién tuvo la idea de invitar a Hande y Kerem al mismo evento? ¿Fue una coincidencia, una estrategia de la organización para generar expectación mediática o hubo algún tipo de acuerdo previo entre los actores? Estas son preguntas que quizás nunca tengan una respuesta definitiva, pero que sin duda alimentan la especulación y el debate entre los fans. Algunos insiders del mundo del espectáculo apuntan a que fue la propia Hande Erçel quien sugirió a la organización del evento que invitara a Kerem Bürsin. Al parecer, la actriz, consciente del impacto mediático que generaría su reencuentro, quería aprovechar la oportunidad para mostrar una imagen de madurez y reconciliación con su expareja. Otros, en cambio, sostienen que fue Kerem quien tomó la iniciativa, buscando una forma discreta de acercarse a Hande después de un tiempo alejados. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la presencia de ambos actores en el mismo evento generó una expectación sin precedentes. Los fans, ansiosos por verlos juntos, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza.
Incluso algunos medios de comunicación llegaron a contratar drones para sobrevolar el lugar y captar imágenes exclusivas del reencuentro. La locura total. Y luego está el tema de la vestimenta. ¿Qué llevaban Ande y Kerem en el evento? ¿Sus elecciones de vestuario fueron casuales o tenían algún significado oculto? En el mundo de la moda, cada prenda, cada accesorio puede ser interpretado como un mensaje, una declaración de intenciones. Ande Ercel lució un elegante vestido largo de color negro con un escote discreto y una silueta ajustada que realzaba su figura. Algunos analistas de moda interpretaron esta elección como una muestra de sobriedad y elegancia, un intento de proyectar una imagen de mujer madura y sofisticada. Otros, en cambio, vieron en el color negro un símbolo de luto, una señal de que Ande aún no ha superado por completo su ruptura con Kerem. Por su parte, Kerem Bürsin optó por un clásico traje negro con una camisa blanca y una corbata a juego. Su elección, aunque sobria y elegante, no llamaba especialmente la atención. Algunos expertos en moda lo interpretaron como un intento de no eclipsar a Ande, de dejar que ella fuera la protagonista de la noche. Otros, en cambio, vieron en su vestuario una señal de que Kerem se siente cómodo y seguro de sí mismo, sin necesidad de recurrir a estridencias para llamar la atención. Pero más allá de la vestimenta, lo que realmente importaba era la actitud de Ande y Kerem durante el reencuentro. ¿Cómo se comportaron el uno con el otro? ¿Qué se dijeron? Hubo miradas cómplices, sonrisas significativas, gestos de afecto. Según los testigos presenciales, ambos actores se mostraron cordiales y respetuosos, pero también un tanto distantes. Se saludaron con una sonrisa, intercambiaron algunas palabras sobre el evento y la causa benéfica que lo motivaba, pero no hubo ningún gesto que sugiriera una intimidad especial. Algunos fans, decepcionados por la falta de romanticismo en el reencuentro, llegaron a acusar a Ande y Kerem de fingir cordialidad para evitar escándalos. Sin embargo, otros fans, más optimistas, vieron en la discreción del reencuentro una señal de madurez y respeto mutuo. Argumentaron que Ande y Kerem, conscientes de la expectación mediática que generaba su encuentro, prefirieron mantener la compostura y evitar cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado. En su opinión, el hecho de que ambos actores se hayan mostrado cordiales y respetuosos es un indicio de que han superado sus diferencias y que están dispuestos a mantener una relación amistosa en el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué podemos esperar de la relación entre Ande y Kerem a partir de ahora? ¿Hay posibilidades de reconciliación, o simplemente seguirán siendo buenos amigos? Como ya hemos dicho antes, en el mundo del espectáculo todo es posible. Algunos expertos en relaciones sentimentales creen que el reencuentro de Ande y Kerem ha abierto la puerta a una posible reconciliación. Argumentan que el hecho de que ambos actores se hayan mostrado dispuestos a verse y a hablarse después de un tiempo alejados es un indicio de que aún hay sentimientos entre ellos. En su opinión, el tiempo transcurrido desde su ruptura ha servido para limar asperezas y para que ambos reflexionen sobre sus errores. Si ambos están dispuestos a perdonarse y a empezar de nuevo, la reconciliación podría ser una realidad. Otros, en cambio, son más escépticos. Creen que la relación entre Ande y Kerem está irremediablemente rota y que el reencuentro no ha servido para otra cosa que para confirmar que ambos han tomado caminos separados. Argumentan que Ande y Kerem son personas muy diferentes, con intereses y objetivos distintos, y que su relación estaba condenada al fracaso desde el principio. En su opinión, lo mejor para ambos es seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad por separado. En definitiva, el futuro de la relación entre Ande y Kerem es una incógnita. Solo el tiempo dirá si ambos están destinados a reencontrarse o si simplemente seguirán siendo dos buenos amigos que se respetan y se admiran mutuamente. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y es que al final, todos nos sentimos un poco identificados con las historias de amor de la ficción, porque nos hacen creer que el amor verdadero existe y que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Así que seguid atentos a nuestro canal, porque seguiremos informando sobre todas las novedades de Ande y Kerem, y sobre todas las demás parejas que nos hacen suspirar y emocionarnos. Hasta la próxima. Y no olvidéis suscribiros, darle like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Nos vemos.